¿Y si te dijera que desde que tienes memoria has sido entrenado para obedecer, no para pensar en tu libertad? ¿Y si todo ese esfuerzo en estudiar, trabajar, pagar impuestos y ahorrar estuviera hecho para mantenerte atrapado, no para ayudarte a salir adelante? ¿En por qué los ricos se vuelven más ricos? ¿Qué es realmente la educación financiera? Robert T. Kiyosaki hace una revelación tan incómoda como poderosa. El sistema educativo tradicional no está roto, funciona perfectamente para lo que fue creado. Y no fue creado para que seas rico. Durante décadas, millones de personas han seguido la misma fórmula: ir a la escuela, sacar buenas notas, conseguir un trabajo estable, escalar poco a poco, jubilarse y vivir tranquilos. Pero hoy más que nunca esa fórmula está fallando. Gente con títulos universitarios no consigue empleo. Personas con décadas de experiencia laboral se quedan sin pensión suficiente. Familias enteras se endeudan solo para mantener una vida que no pueden costear. El problema no es que estas personas no trabajen. Es que nunca se les enseñó cómo funciona el dinero. Robert T. Kiyosaki lo dice claro: nos entrenaron para trabajar por dinero, pero nunca para hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y esa es la gran diferencia entre la clase trabajadora y los verdaderamente ricos. El trabajador depende de su esfuerzo físico y su tiempo. El rico depende de sistemas que generan dinero incluso cuando él no está presente. Y la raíz de esa diferencia no es la suerte, ni los contactos, ni la herencia. Es la educación económica. Algo que, por diseño, no se enseña en las escuelas. Veamos un caso simple. Imagina a dos jóvenes, Laura y Ernesto. Ambos terminan la secundaria. Laura, obediente, sigue el camino tradicional. Entra a la universidad, obtiene una licenciatura, consigue un buen empleo y comienza a ganar dinero. Ernesto, en cambio, no estudia en la universidad. Aprende de inversiones, lee libros sobre bienes raíces y comienza como aprendiz en una empresa de construcción. A los 35 años, Laura tiene un sueldo estable, una hipoteca, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito al tope. Ernesto tiene 3 propiedades alquiladas, un negocio que opera sin él y libertad para viajar cuando quiera. ¿Quién entendió el juego? El sistema educativo no fue diseñado para crear libertad económica. Fue diseñado durante la Revolución Industrial, cuando se necesitaban empleados obedientes para fábricas, no pensadores libres que desafiaran el sistema. Por eso se premia la obediencia, la puntualidad, la memorización, no la creatividad, el pensamiento crítico ni la iniciativa empresarial. A los niños no se les enseña sobre activos, pasivos, impuestos, inversión o flujo de caja. Pero sí se les enseña a temer equivocarse, a no hacer preguntas difíciles, a seguir instrucciones. Kiyosaki lo resume así: las escuelas preparan a los jóvenes para ser empleados, no para ser empresarios o inversionistas. Y ese enfoque ha generado generaciones de personas brillantes pero económicamente analfabetas. Gente que puede resolver ecuaciones complejas, pero no sabe cómo funciona una hipoteca. Que puede citar a Shakespeare, pero no entiende qué es un flujo de caja. Personas que ganan bien, pero viven al límite, porque no saben qué hacer con su dinero. El ejemplo de Pedro lo deja claro. Pedro tiene 46 años, es ingeniero, trabaja desde los 23 en la misma empresa. Tiene un sueldo respetable, pero también tiene una hipoteca, un préstamo para el auto, 2 tarjetas de crédito al tope y ninguna inversión. Cree que está seguro, pero todo depende de que no pierda su empleo. Un día, la empresa hace recortes. Pedro queda desempleado. No tiene ahorros, no tiene activos, solo deudas y miedo, porque nadie le enseñó a ser libre, solo a depender. En este punto, surge una frase clave del libro: la carrera de la rata. Es ese ciclo en el que una persona trabaja para pagar deudas, acumula gastos, compra cosas que no necesita, se endeuda más, y vuelve a trabajar. Una y otra vez. Es correr en una rueda, creyendo que se avanza, pero sin moverse del lugar. Es vivir atrapado, aunque parezca que todo está bajo control. Y millones de personas viven así, no porque sean flojas o ignorantes, sino porque así fueron entrenadas. Y aquí es donde Kiyosaki introduce la figura de sus 2 padres. Su padre biológico, el padre pobre, era un hombre educado, con título universitario, que creía firmemente en el trabajo duro. El padre de su mejor amigo, el padre rico, no tenía formación académica formal, pero poseía negocios, activos e inversiones. Ambos hombres amaban a Kiyosaki, pero le enseñaban cosas opuestas. El padre pobre decía: estudia, consigue un buen trabajo y sé responsable. El padre rico decía: aprende cómo funciona el dinero y haz que trabaje para ti. Ese contraste fue el despertar.
Kiyosaki se dio cuenta de que podía elegir qué tipo de vida tener, dependiendo de a qué tipo de mentalidad decidía seguir. No se trataba solo de trabajar más duro. Se trataba de trabajar con inteligencia económica, de dejar de vivir solo con lo que entra, y empezar a construir sistemas que generen más ingresos de los que se gastan. La educación tradicional, por más valiosa que sea en algunos aspectos, ignora completamente la economía personal. No prepara para manejar dinero, sino para recibirlo y gastarlo. Por eso hay médicos endeudados, abogados con tarjetas al límite y maestros que viven cheque a cheque. La clave está en lo que Kiyosaki llama el cuadrante del flujo del dinero. Allí divide las formas en que las personas ganan dinero en 4 grupos: empleados, autoempleados, dueños de negocios e inversionistas. Los 2 primeros dependen de su tiempo y esfuerzo. Los 2 últimos dependen de sistemas y dinero que trabaja por ellos. Pero ¿cómo se da ese cambio? Todo empieza con una decisión: dejar de pensar como empleado y comenzar a pensar como inversionista. Eso implica ver cada ingreso, cada gasto, cada decisión financiera con otros ojos. Implica entender que comprar un auto nuevo a crédito puede ser un pasivo disfrazado de éxito. Que tener un título universitario no garantiza libertad. Que el verdadero poder no está en cuanto ganas, sino en cuanto puedes mantener y multiplicar. Y ese cambio no es sencillo. Requiere reeducarte. Cuestionar lo que siempre diste por cierto. Entender que ahorrar sin invertir es como tener agua estancada. Que la deuda puede ser una herramienta o una trampa, dependiendo de cómo la uses. Que los impuestos castigan más al que trabaja por sueldo que al que invierte o emprende. Y que hay leyes que benefician a quienes crean riqueza, pero que nadie te enseña porque no eres parte del club, aún. Kiyosaki no culpa a los maestros, ni a los padres. Ellos también fueron educados bajo ese mismo sistema. Pero sí hace un llamado fuerte a despertar. A tomar responsabilidad. A entender que la educación financiera no es un lujo, ni una opción, sino una necesidad urgente en un mundo que cambia cada día más rápido. Por eso, esta primera parte es un grito de alerta. Una invitación a despertar. A mirar la rueda en la que estás corriendo. A preguntarte si estás construyendo libertad o simplemente sobreviviendo. Si tu dinero trabaja para ti o tú trabajas por él. Y una vez que abres los ojos, ya no puedes cerrarlos. Ya no puedes conformarte con seguir igual. El siguiente paso es descubrir qué es realmente la educación económica y cómo puedes empezar a adquirirla desde hoy, aunque el sistema nunca te la haya ofrecido. Esa es precisamente la misión de la parte 2. Porque ahora que sabes que el sistema está hecho para mantenerte pobre, es hora de aprender cómo se sale de él. Y la puerta de salida se llama conocimiento. Después de entender que el sistema educativo tradicional no fue diseñado para hacernos libres económicamente, sino para mantenernos como engranajes funcionales en la máquina del empleo, surge una pregunta inevitable: ¿cuál es entonces la educación que realmente necesitamos? Esa educación que transforma, que abre caminos y que sí conduce a la libertad económica. La respuesta la encontramos en el corazón del libro ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? De Robert T. Kiyosaki, la educación económica. Y no estamos hablando de aprender a contar billetes o memorizar términos financieros complejos. Estamos hablando de algo mucho más profundo: saber cómo funciona el dinero en el mundo real. Saber cómo se crea, cómo se protege, cómo se multiplica y cómo se mantiene fluyendo sin que dependa de tu tiempo ni de tu esfuerzo físico constante. Esa es la base de la educación económica que los ricos enseñan a sus hijos desde pequeños, mientras que la mayoría de la población jamás la escucha siquiera una vez en su vida escolar. Robert T. Kiyosaki lo deja claro desde el principio: la diferencia entre los ricos y los pobres no es la cantidad de dinero que tienen, sino la calidad de su educación económica. Es por eso que alguien que gana mucho puede seguir siendo pobre, y alguien que gana poco puede empezar a construir riqueza si entiende cómo se comporta el dinero. En las escuelas nos enseñan a leer, a escribir, a resolver ecuaciones, pero no nos enseñan que es un activo o un pasivo. Y esa omisión cuesta millones. De hecho, una de las lecciones más poderosas del libro es esta: un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo lo saca. Así de simple. Esa definición es tan poderosa como subversiva, porque derriba muchas de las creencias que la mayoría de la gente tiene sobre el dinero. Por ejemplo, mucha gente cree que su casa es un activo. Pero si esa casa no te da ingresos, sino que te genera gastos, entonces es un pasivo, aunque la ames profundamente. Vamos a ver esto con una historia. Ana es una mujer de 32 años que trabaja como vendedora de seguros. Durante años, creyó que su casa era su mayor inversión. Pagaba hipoteca, impuestos, mantenimiento y seguros. Pero un día, después de leer a Kiyosaki, se dio cuenta de que su casa no le generaba ni un centavo. En cambio, estaba drenando su ingreso mensual.
Decidió entonces ahorrar, comprar una pequeña propiedad en una zona turística y ponerla en alquiler. Ese departamento, aunque más modesto, empezó a generar ingresos todos los meses. Hoy Ana tiene 5 propiedades y vive del flujo de efectivo que le generan. ¿Cuál fue la diferencia? Educación económica. Ese tipo de educación cambia la vida, porque no solo te dice qué hacer, sino que te enseña cómo pensar. Por ejemplo, te enseña que el dinero no se guarda, se invierte. El ahorro por sí solo no construye riqueza. En un mundo donde la inflación se come el poder adquisitivo año tras año, tener el dinero estancado en una cuenta bancaria equivale a verlo morir lentamente. Los ricos no ahorran para guardar, ahorran para invertir. Buscan siempre activos que generen más ingresos. Por eso su dinero crece y se multiplica. Otra clave fundamental de esta educación es entender el flujo de caja. La mayoría de las personas solo piensa en ingresos y gastos, pero los ricos piensan en cómo fluye el dinero por sus vidas. Analizan cada decisión financiera no por lo que cuesta, sino por cómo afecta su flujo. Un auto de lujo puede parecer un símbolo de éxito, pero si no genera ingresos y solo representa gastos, interrumpe ese flujo y se convierte en un lastre. Aquí entra también el concepto de apalancamiento, una de las herramientas más poderosas que los ricos dominan. Apalancarse significa usar recursos ajenos, dinero, tiempo, habilidades, para multiplicar tus resultados. Un inversionista usa el dinero del banco, o de otros inversionistas, para adquirir activos que generen ingresos. Un emprendedor delega funciones para que su empresa funcione sin que él tenga que estar presente todo el tiempo. Es el opuesto a lo que la mayoría hace, cambiar tiempo por dinero. Y si hablamos de tiempo, hay otra gran diferencia que la educación económica nos enseña. El dinero de los ricos trabaja 24/7, incluso mientras duermen. Esto no es una frase motivacional. Es una realidad práctica. Porque han construido sistemas, negocios, propiedades, inversiones, que siguen funcionando aunque ellos no estén. Esa es la libertad real, cuando el ingreso no depende de tu presencia. Otro elemento que los ricos dominan, y que casi nadie más entiende, son los impuestos. No porque los evadan, sino porque los conocen. Porque entienden las leyes, las reglas y los incentivos fiscales que los gobiernos ofrecen a quienes crean empleos, invierten en desarrollo o aportan valor a la economía. Un empleado paga impuestos antes de recibir su dinero. Un empresario o inversionista paga después. Esa simple diferencia cambia todo el juego. Pero para llegar a ese nivel, hace falta algo más que teoría. Hace falta cambiar la mentalidad. Romper con los miedos. Atreverse a actuar. Porque la educación económica también implica acción. No sirve solo leer libros o ver videos. Sirve poner en práctica, probar, equivocarse, aprender y volver a intentarlo. La experiencia es la mejor maestra. Volvamos a nuestra historia de Ana. Después de su primera inversión inmobiliaria, cometió errores. Una propiedad quedó vacía por meses, otra tuvo problemas legales. Pero cada obstáculo la hizo más fuerte. Aprendió a evaluar mejor los contratos, a estudiar mejor las zonas, a negociar con más firmeza. Hoy, además de sus propiedades, tiene una comunidad online donde enseña a otras mujeres a invertir. Su camino no fue perfecto, pero fue real. Y eso es lo que la educación económica propone, caminar con conciencia, no con miedo. Kiyosaki insiste mucho en que el problema no es la falta de dinero, sino la falta de conocimiento. Puedes tener miles de oportunidades frente a ti y no ver ninguna si tu mente está cerrada. Pero cuando entiendes cómo se comporta el dinero, empiezas a ver posibilidades en todas partes. Empiezas a pensar como dueño, no como empleado, como inversionista, no como consumidor. Y aquí va otra enseñanza clave del libro. El dinero no es el objetivo, es una herramienta. La verdadera riqueza está en la libertad, en el tiempo, en la posibilidad de elegir. Por eso, aprender sobre dinero no es codicia. Es responsabilidad. Es darte el poder de decidir. Es dejar de depender. Es construir algo que puedas dejar a tus hijos, no solo de forma material, sino como legado mental. Al final de esta parte, es imposible no preguntarse, ¿por qué no enseñan esto las escuelas? ¿Por qué un joven puede graduarse sabiendo quién fue Napoleón, pero sin saber cómo usar una tarjeta de crédito sin caer en deuda? ¿Por qué se promueve tanto la estabilidad del empleo, pero no se habla de generar activos? La respuesta ya la vimos. El sistema fue diseñado para otra época. Y tú, si estás leyendo esto, ya estás despertando. Ahora que conoces los fundamentos de la verdadera educación económica, activos, flujo de caja, apalancamiento, impuestos, mentalidad, acción,
es momento de profundizar aún más. En la siguiente parte del libro, Robert T. Kiyosaki nos revela las reglas del juego que los ricos conocen y usan todos los días, y cómo tú puedes empezar a aplicarlas desde hoy para cambiar por completo tu futuro económico. Ahora que hemos comprendido por qué el sistema educativo tradicional no te prepara para ser libre económicamente y que la verdadera educación financiera comienza cuando entiendes conceptos como activos, flujo de caja, apalancamiento y el poder de invertir, es momento de subir el nivel. Robert T. Kiyosaki, en Por qué los ricos se vuelven más ricos, dedica esta parte a revelar que los ricos no solo piensan diferente, juegan con reglas completamente distintas. Reglas que la mayoría desconoce. Y lo más impactante, esas reglas están al alcance de todos, pero solo si se aprende a verlas. Kiyosaki afirma que los ricos no rompen las reglas, las entienden mejor. Y cuando sabes cómo funciona el juego del dinero, puedes jugarlo con ventaja. La mayoría vive bajo reglas impuestas. Trabaja duro, ahorra, no arriesgues, paga impuestos y espera la jubilación. Los ricos, en cambio, crean estructuras, usan la ley a su favor y hacen que el dinero trabaje en red. Si en la parte 2 vimos cómo pensar como inversionista, ahora veremos cómo actuar como uno. Primero, hay que entender el concepto de apalancamiento en profundidad. Apalancarse es usar recursos de otros para multiplicar tus resultados. No se trata de explotar a nadie, sino de entender que hay tiempo, dinero, conocimiento y habilidades ajenas que pueden potenciar tu crecimiento. Por ejemplo, un inversionista compra una propiedad con un préstamo del banco, dinero de otro, y la pone en alquiler. Con el dinero del inquilino paga el préstamo y aún genera flujo de caja positivo. No usó su propio dinero en su totalidad, pero creó ingresos. Eso es apalancamiento inteligente. El error común es pensar que solo se puede crecer con lo propio. Pero los ricos usan financiamiento, alianzas, equipos, estructuras legales y conocimientos especializados para construir sistemas grandes. No trabajan más, trabajan mejor, porque entienden que el dinero más poderoso no es el que tienes, sino el que puedes controlar sin poseer. Y esto se enseña en el mundo real, no en la escuela. Veamos un ejemplo. Mario trabajaba como diseñador gráfico freelance. Vivía al día. Un cliente le pidió crear la imagen para una pequeña marca de ropa. En vez de cobrar solo por el diseño, Mario propuso entrar como socio con un pequeño porcentaje y usar su habilidad como inversión. 5 años después, esa marca se vendió a una gran cadena y Mario recibió una ganancia inesperada. ¿Qué hizo? Usó el apalancamiento de su talento, su tiempo y una oportunidad que otros hubieran visto como un simple encargo. Eso es pensar como rico. Otra regla clave: crear empresas, no solo trabajar en ellas. Un empleado paga impuestos antes de recibir su dinero. Un dueño de empresa recibe dinero, deduce gastos, invierte y recién después paga impuestos. Esa diferencia cambia completamente el juego. No es ilegal. Es legalidad entendida y aplicada con inteligencia. Los ricos se asesoran, aprenden, leen las leyes y arman estructuras que les permiten operar de forma eficiente. Mientras que la mayoría solo ve la nómina y la retención de impuestos, los ricos planifican desde el inicio cómo proteger sus ingresos. Aquí entra otro concepto crucial: el conocimiento especializado. No basta con saber algo de todo. Los ricos se enfocan en dominar áreas estratégicas: inversiones, bienes raíces, mercados financieros, impuestos, leyes empresariales. No memorizan datos inútiles. Aprenden lo que pueden aplicar directamente. Y si no lo saben, se rodean de personas que sí. No tienen miedo de pagar por asesoría. Saben que la ignorancia sale más cara. La mayoría evita pagar a un contador experto, pero termina perdiendo miles por errores que pudo evitar. Kiyosaki insiste en una idea que puede incomodar: el pobre trabaja por dinero. El rico trabaja por aprendizaje, conexiones y sistemas. Desde joven, se propuso trabajar gratis para aprender de empresarios reales. No le importaba el sueldo. Le importaba entender cómo pensaban, cómo tomaban decisiones, cómo usaban el dinero como una herramienta de construcción. Mientras otros buscaban estabilidad, él buscaba estrategia. Porque sabía que lo primero es temporal, pero lo segundo es eterno. Una de las reglas menos conocidas, y más impactantes, es cómo los ricos usan las corporaciones como escudos financieros. Una persona común compra un auto con su nombre. Un empresario lo hace a nombre de su empresa y deduce los gastos. Uno paga impuestos antes de todo. El otro, después de deducir casi todo. Uno trabaja para pagar. El otro usa su conocimiento para proteger su riqueza. ¿Y la ley? Está escrita para todos. Pero solo se beneficia quien la estudia. Nadie lo enseña en el colegio.
pero cambiaría vidas. El pensamiento estratégico también es parte del juego. Mientras muchos piensan en el sueldo del mes, los ricos piensan en la generación que sigue. Invierten en educación de calidad, en bienes que se valorizan, en sistemas heredables. No buscan gratificación inmediata. No compran por impulso. Analizan, planifican, actúan con visión de 5 o 10 años. Porque entendieron que el dinero no es un premio, es un instrumento. Otra historia que ilustra esto es la de Carolina, madre soltera con 2 empleos. Se cansó del agotamiento y decidió aprender sobre inversiones en bolsa. No fue fácil. Estudió por las noches, practicó con simuladores, cometió errores. Pero 5 años después tiene un portafolio diversificado que le genera ingresos pasivos. Dejó uno de sus trabajos. Hoy enseña a otras mujeres a invertir. ¿Qué hizo diferente? Jugó con otras reglas. No esperó que alguien se las enseñara. Fue por ellas. Y así llegamos a una de las verdades más profundas del libro. La libertad económica no es cuestión de suerte, es cuestión de estructura mental y legal. La mayoría sigue esperando el aumento, el bono, la jubilación. Los ricos no esperan. Crean. Diseñan. Usan todo lo que está a su alcance. Y ese poder no está reservado a unos pocos. Está ahí, para quien se atreva a tomarlo. Ahora bien, saber todo esto no sirve si no se actúa. Porque entre saber y hacer hay un abismo. Por eso Kiyosaki recalca que muchos leen libros, asisten a seminarios, miran videos, pero no aplican. Se quedan paralizados por el miedo, la duda, el que dirán. Piensan que necesitan más dinero para empezar, cuando en realidad lo que necesitan es más coraje. Porque en este juego, gana quien se mueve. Las reglas del juego son claras para quien se detiene a entenderlas. El dinero trabaja más horas que tú. Apalancarte te hace crecer sin agotarte. Las empresas y las inversiones pagan menos impuestos que tú. La educación financiera te protege más que un seguro. El conocimiento te permite ver lo que los demás ignoran. Y cuando empiezas a aplicar estas reglas, la vida cambia. No de inmediato, pero sí de forma permanente. Porque ya no aceptas cualquier oferta, ya no te paraliza una deuda, ya no ves el mundo como un lugar de escasez, sino como un campo de posibilidades. Lo mejor es que no tienes que hacerlo todo de golpe. Puedes empezar con una decisión, con una lectura, con una conversación diferente. Puedes analizar tus gastos, estudiar un tema nuevo, hablar con alguien que esté más avanzado. Cada paso cuenta. Cada regla que aprendes y aplicas, te acerca más a tu libertad. Y aquí viene lo más importante. Todo esto no sirve si no rompes con tus creencias limitantes. Porque puedes conocer las reglas, tener el plan, tener las herramientas. Pero si en tu mente crees que no mereces riqueza, que el dinero es malo, que los ricos son egoístas o que tú no puedes, nada funcionará. Por eso, en la siguiente y última parte del libro, Kiyosaki nos lleva a la base de todo, el cambio interior que debes hacer para reescribir tu historia económica y construir un futuro verdaderamente libre. Porque el juego no se gana solo con estrategia, también con mentalidad. Y esa transformación comienza desde adentro. Después de entender cómo los ricos juegan con reglas distintas, dominando el apalancamiento, creando estructuras legales, invirtiendo con visión y protegiéndose con conocimiento especializado, solo queda una pregunta importante: ¿cómo empezar? Porque saber todo eso y no actuar, es como tener una brújula y no caminar. Por eso Robert T. Kiyosaki, en ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos?, cierra el libro con una verdad poderosa: el cambio no comienza con el dinero, comienza contigo. Con tus decisiones. Con tu mente. Con tu historia. Muchos lectores llegan a este punto motivados, inspirados, pero también con dudas. ¿Por dónde empiezo si no tengo nada? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo? Kiyosaki no te oculta la realidad. Sí, vas a tener miedo. Sí, te puedes equivocar. Pero no actuar es el mayor riesgo de todos. Porque al no actuar, garantizas que tu situación siga igual. Y si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo lo mismo. Todo cambio real empieza rompiendo las creencias limitantes. Esas ideas que se instalaron desde pequeños y que gobiernan silenciosamente tus decisiones. Creencias como: el dinero es sucio, los ricos son malos, no soy bueno con los números, necesito mucho capital para invertir, ya es tarde para mí. Estas frases no son verdades. Son excusas disfrazadas de sabiduría. Son murallas mentales que bloquean tu potencial. Para derribar esas murallas, primero tienes que verlas. Identificarlas. Preguntarte de dónde vienen. ¿Quién te dijo que el dinero era malo? ¿Quién te hizo sentir culpable por querer prosperar?
¿Quién te convenció de que trabajar más es mejor que trabajar con inteligencia? Kiyosaki dice que el sistema te enseña a temer al fracaso, pero los ricos ven el fracaso como parte del aprendizaje, no como un enemigo, sino como un maestro. Por eso, si quieres reescribir tu historia económica, tienes que cambiar tu relación con el error. Aquí entra la importancia de la acción imperfecta. No necesitas saberlo todo para empezar. Lo que necesitas es dar el primer paso. Leer tu primer libro de inversiones. Asistir a tu primer seminario. Tener una conversación con alguien que ya esté más avanzado. Abrir una cuenta de inversión, aunque sea con poco. Analizar tus gastos y ver en qué puedes reducir para liberar dinero. Todo cuenta. Porque la transformación no ocurre en un día. Ocurre cuando decides avanzar un poco cada día. Un ejemplo poderoso es el de Claudia, una madre soltera que vivía con 3 trabajos de medio tiempo. Su situación era dura. Apenas llegaba a fin de mes. Un día, alguien le prestó un libro de Kiyosaki. Lo leyó por curiosidad, sin muchas expectativas. Pero algo cambió en ella. Empezó a tomar notas. Vendió cosas que no usaba. Se inscribió en un curso básico de finanzas personales. Se obsesionó con aprender. Ahorró para invertir en una máquina de hacer postres y empezó a vender desde su casa. Hoy, 3 años después, tiene un pequeño local, emplea a 2 personas, y sigue formándose. No heredó nada. No ganó la lotería. Lo único que hizo fue empezar con decisión y constancia. Esa historia no es una excepción. Es una muestra de lo que ocurre cuando el enfoque cambia del miedo a la acción. Por eso Kiyosaki insiste tanto en una palabra que muchos ignoran: mentalidad. Todo lo externo, dinero, contactos, oportunidades, llega después. Primero viene tu forma de pensar. Si tu mente está programada para sobrevivir, vivirás en escasez aunque ganes más. Si está programada para crecer, aprenderás a prosperar aunque empieces desde cero. Y aquí entra otro elemento esencial: entender tus emociones frente al dinero. El miedo, la culpa, la inseguridad o incluso la vergüenza son emociones que bloquean decisiones económicas inteligentes. A veces las personas se sabotean porque, en el fondo, no creen que merecen libertad. O porque tienen miedo de lo que otros dirán si fallan. Kiyosaki dice que la educación financiera es también una educación emocional. Porque manejar el dinero también significa manejar tus decisiones, tu enfoque y tu valentía. Por eso, él propone crear tu propio camino financiero, basado en tus intereses, tus habilidades y tu nivel actual. No todos deben invertir en bienes raíces. No todos deben abrir empresas. Lo importante es que construyas un plan que funcione para ti. Que empieces por entender cómo gastas, cuánto debes, qué quieres y hacia dónde vas. Porque sin un mapa claro, cualquier dirección parece correcta, hasta que te das cuenta que estás perdido. Un buen comienzo es armar tu declaración de independencia financiera. Escribir, con claridad, lo que deseas lograr y por qué. No tiene que ser algo complejo. Puede ser algo tan simple como: quiero ganar dinero sin depender de un solo ingreso, o quiero tener libertad para pasar más tiempo con mi familia, o quiero dejar de vivir al límite y empezar a construir patrimonio. Esas frases se vuelven faros. Te guían cuando surgen las dudas. Te motivan cuando quieras rendirte. Y por supuesto, también hay que prepararse para las caídas. Porque el camino hacia la libertad económica no es lineal. Habrá momentos duros, pérdidas, frustraciones. Pero también habrá lecciones. Victorias pequeñas que te mostrarán que vas en la dirección correcta. Por eso Kiyosaki dice: el éxito no es para los inteligentes. Es para los perseverantes. Si estás dispuesto a aprender más de lo que temes fallar, llegarás más lejos de lo que imaginas. Una herramienta que él recomienda es tener mentores o modelos a seguir. Personas reales que hayan logrado lo que tú quieres. No para copiarlos, sino para aprender de su forma de pensar. Leer sus libros, ver sus entrevistas, estudiar sus errores. Porque así como aprendimos en la infancia mirando a nuestros padres, ahora podemos aprender observando a quienes ya recorrieron este camino. Pero lo más importante es recordar que nunca es tarde para empezar. No importa si tienes 20, 40 o 60 años. La educación financiera no tiene edad. Lo único que necesita es decisión. Hay personas que han cambiado su vida económica después de una bancarrota. Otras, después de un divorcio. Otras, después de perderlo todo. Y en muchos casos, ese fue el inicio de una vida más consciente, más libre y más abundante. Así que la verdadera pregunta no es qué tanto sé de dinero, sino estoy dispuesto a aprender y aplicar. Porque el dinero no premia a los sabios.
Premia a los valientes que se educan, se arriesgan, corrigen y siguen. No necesitas saberlo todo para empezar, pero sí necesitas empezar para saber más. Y así llegamos al cierre del viaje que propone este libro. Kiyosaki no te entrega fórmulas mágicas. Te entrega una mirada distinta. Te da las llaves de una puerta que ha estado cerrada para muchos por generaciones. Pero abrirla depende de ti. De si decides vivir como víctima del sistema, o convertirte en creador de tu destino económico. Tal vez hoy no tengas todo resuelto. Tal vez estés endeudado, inseguro, confundido. Pero si estás leyendo estas líneas, significa que ya diste el primer paso más importante, despertar. Y eso nadie puede quitártelo. A partir de ahora, todo depende de ti. Decide qué tipo de historia quieres contar dentro de 5 años. ¿Seguirás diciendo no puedo, no tengo, no sé? ¿O empezarás a decir estoy aprendiendo, estoy probando, estoy construyendo? Porque al final, la educación financiera no es solo sobre dinero. Es sobre libertad, posibilidades, crecimiento y propósito. Toma las ideas de este libro como un punto de partida. Repásalas, discútelas, compártelas. Pero sobre todo, vívelas. Porque cuando tomas acción desde el conocimiento, tu historia comienza a cambiar. Y tú mereces escribir una historia grande. Una historia donde no solo sobrevivas, sino donde prosperes, inspires y dejes un legado que vaya más allá del dinero. Porque como bien dice Robert T. Kiyosaki, el futuro pertenece a quienes están dispuestos a educarse a sí mismos, a asumir riesgos con inteligencia y a construir riqueza con propósito. El momento de comenzar es ahora. No mañana. No cuando tengas más dinero. No cuando estés más preparado. Ahora. Tu nueva historia financiera empieza con una sola decisión. Y esa decisión es tuya. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de por qué los ricos se vuelven más ricos. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.